veo que Barcelona es una ciudad que sigue siendo atractiva, que tiene un magnetismo, ¿no? Para mucha gente, pero no estoy seguro que sea siempre un magnetismo sano. O sea, igual hay gente que viene aquí porque es más barato que vivir en Londres o vivir en Nueva York, o bueno, evidentemente por el sol la playa y el alcohol que es más barato, ¿no? Y la fiesta, ¿no? Todo esto. Pero al mismo tiempo me gustaría pensar que sigue habiendo un espíritu auténtico y genuino, tanto en la gente de aquí, o en alguna gente de aquí, como en gente que viene de fuera y que aporta cosas y que entre todos mm, podemos crear cosas bonitas, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no? Eh, yo estoy exilado por ser vítima, por haber sido vítima de violência em meu país, violência política, ameaças de mortes. Vivemos neste momento em Brasil uma casi ditadura ou uma democracia de fachada, uma democracia que não é uma democracia de verdade. E por isso me exilei. E he vivido em distintas partes, he vivido um tempo em Berlim, he vivido um tempo em Estados Unidos. E Barcelona foi, digamos assim, o sítio, o espaço, a cidade onde mais me senti em casa, que construí o que há de mais cerca de um lugar, ¿vale? É Barcelona. Aqui hice grandes amigos intelectuais de prestígio, muita gente muito interessante que me acolheram, que me protegeram, que me deram carinho, proteção. Então, a cidade, mais allá de isso, dessa recepção muito boa, Barcelona é uma cidade que, como he dicho, inspira a grandes artistas. Não somente a grandes arquitetos, porque tem uma arquitetura fantástica, porque há Gaudí, pero inspira a muitos artistas e intelectuais. Então, eu diria que a parte mais significativa de meu trabalho em artes visuais ha se passado, a parte ha sido construída aqui em Barcelona, e justo porque é uma cidade que, na minha opinião, inspira a artistas. É uma cidade de escala humana, uma cidade bonita, tem uma estética, uma arquitetura desafiadora, é cosmopolita. Então, por tudo isso, a cidade me afeta. E como ha sido lo mais cerca de um lugar que eu construí neste exílio, eu diria que é onde minha arte floresceu e se inspirou. A ver, yo creo que Barcelona y España son muy distintas. Creo que sí. Creo que actualmente Madrid, por ejemplo, es infinitamente más poderosa, abierta, rica en expresiones, menos endogámica, menos tendenciosa. Yo siento que Barcelona ahora mismo es, con excepciones como todo, pero es muy endogámica, hay que pasar por los tubos de ciertas... Es decir, las instituciones todas están, bueno, con excepciones, pero principalmente las instituciones, las ayudas públicas pasan por un mismo de personajes de un cierto estilo, de una cierta tendencia, de unas ciertas ideas, y esto ha pasado mucho en Barcelona siempre. Y bueno, y el mercado pues es tocadísimo en España, pero bueno, Madrid le da 25 vueltas a Barcelona en ese aspecto. O sea, por cada 1.000 euros que se venden en Barcelona, en Madrid se venden 50.000, de arte me refiero. Eso es así de sencillo.
yo me convierto en un director de escena, me convierto en un director, escribo una obra de teatro, fíjate, y coloco a todos los personajes, cada uno en su lugar, y les obligo a interpretar un papel que quizá tenga algo que ver con el papel que representaron en su vida, pero probablemente no tenga nada que ver. Dibujar se convirtió para mí en una especie de refugio donde estar a solas y donde sacar cosas que de otra manera a veces era complicado sacar. Recuerdo de muy niño, fuimos una vez a un cementerio, a un entierro, yo tendría 5 o 6 años, 7 quizá, y recuerdo que en un momento dado, cuando mis padres le estaban dando el pésame a la viuda, yo le pregunté, ¿podríamos ver el cadáver? Y recuerdo que eso generó una situación muy tensa y muy extraña, ¿no? Por ejemplo, quiero decir que de alguna manera me di cuenta que dibujar, esa forma de expresión, era un lugar donde podías decir, hacer cosas, expresar cosas que en otros entornos no era tan fácil. Los grandes creadores son magnéticos, ¿no? Porque están ahí, ¿no? Y vuelves a ellos y ves que lo que han hecho existe, crean existencia, ¿no? Y en cambio lo demás se va a la basura. Algo queda en la potencia y la energía del gran arte, llega al ignaro, al ignorante y al sabio, ¿no? Llega a todo el mundo porque es potente. Además, dada la pobreza educativa actual, que es que hay, académicamente estamos en unos grados muy ínfimos, ¿no? O sea, la gente no tiene referentes, no saben nada, no leen, no se han formado mínimamente en cosas muy básicas. Y en cambio, resulta que precisamente formas de arte que tú puedes pensar que son complejas, ¿no? Las pueden de alguna forma absorber, ¿no? O sea, siendo ignorantes totales, ¿no? Tú escuchas a Glenn Gould tocar, ¿no? Bach, y te dice unas cosas. Bueno, no soy el primero a pintar sobre periódicos, ¿no? Otros artistas han pintado sobre periódicos. La distinción es que yo no uso el periódico solamente como un soporte para la pintura, sino que mis dibujos y pinturas sobre el periódico tienen un diálogo con la propia noticia que está allí, ¿vale? O sea, todo que yo dibujo está relacionado con la materia de fundo, con la noticia de fundo, con la información de fundo. Entonces no es meramente un soporte. ¿Y por qué eso me ocurrió? Porque yo soy un hombre de comunicación. En la comunicación, sobre todo en la comunicación impresa, casi siempre tratamos el texto impreso en un periódico como una transparencia, ¿no? Leemos y olvidamos que hay una materialidad allí. Y esta materialidad es una materialidad que fue pensada por editores, por diagramadores. Así que la prensa y las noticias del periódico no son el retrato fiel de la realidad, sino una perspectiva de la realidad.
música a mí ya me entraba de pequeño a través de las manos y los dedos de mi madre, que tocaba Chopin y tocaba Bach, y todo esto ya supongo que a mí ya me sintonizaba con la música. Y el hecho de que mi padre también era muy melómano, y era un gran experto en música clásica, y de hecho había sido maestro de piano de mi madre, de jóvenes, porque mi padre era médico, pero había trabajado en la academia Villet, que era la academia de mi abuela, donde estudiaba mi madre, y él daba las asignaturas científicas, y además daba clases de piano. Entonces tuve una alumna predilecta que fue mi madre, y ahí nació, supongo, la historia de nuestra familia, ¿no? Realmente. Por tanto, la música, ahora que lo pienso, esta pregunta me gusta porque me ha descubierto una cosa, y es que soy fruto de la música, en realidad, ¿no? De un amor que nació a través del piano, de la música. Esto es importante, ¿no? Quizá es fundamental, quizá esto me ha marcado mi vida. Las portadas de Millennium no las hice, me encargaron eso y yo dije, no lo puedo hacer porque yo no soy ilustrador, me encantaría serlo, lo he intentado pero no lo soy, entonces no las puedo hacer, pero les dije, mirad en mi web y si veis algunas imágenes que se adaptan las usamos. Y así fue. Las 6 portadas de la trilogía Millennium, que finalmente son 6, son así, y todo lo que he hecho de ilustración, todo ha sido así, con excepción una muy puntual de un Salomé de Oscar Wilde. Siempre mi trabajo como ilustrador, que ha sido muy poco, siempre ha sido reutilizando obras ya existentes, imágenes que ya existían. Un día, de alguna forma, no es completo si no he tenido un rato de trabajo, y para mí eso es trabajo. Dibujar, entonces de alguna forma es una constante en mi vida, y es un rato de concentrarse y de buscar cosas y de solucionar problemas. Y eso para mí ha sido el arte, y reconozco que tengo una cierta adicción a ello, la he tenido durante mi vida, es decir, un día sin algo de trabajo, sin escribir una canción al piano, sin escribir un poco de un cuento o un libro que he estado escribiendo, o dibujando o pintando, si no hay un trozo de eso al día, realmente me da un poquito de ansiedad. Es una actividad que necesito. Te confesso que nunca me pensei e ainda custo a me pensar como um artista. Eu prefiro dizer que sou um intelectual público. Eu atuo por meio da palavra, da literatura. Sou um escritor, tenho uma atuação política, no ativismo político, e tenho uma atuação por meio das artes visuais. E eu diria seguramente que todas essas 3 expressões falam de uma mesma questão, que é as ganas que tenho de que o mundo seja mais justo y más libre. Pues ya está. Vale. Ha sido rápido. Qué bien.